El terrorismo es la dominación de un grupo de personas a través de actos violentos. Estos pueden venir de diferentes organizaciones políticas, religiosas, resistencias civiles. Es como hoy en día en el mundo encontramos organizaciones como los yihadistas, Al-Qaeda, una de las más importantes, la resistencia chechena, que quiere recuperar sus territorios en Rusia, y aquí en Colombia, que no somos la excepción, un flagelo casi de 60 años, lo tuvimos con la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. También tenemos las Águilas Negras, el Clan del Golfo como bandas criminales y todavía la guerrilla del ELN. Pero la pregunta es cómo se sostienen estas bandas, cómo hacen para durar inclusive décadas dentro de los países y las organizaciones políticas. Pues precisamente me encuentro en la empresa Global Forensic Auditing, donde el experto Carlos Julio Cortés nos va a contestar esta y otras inquietudes que tenemos acerca del financiamiento del terrorismo. El doctor Carlos Julio Cortés es director ejecutivo y fundador de Global Forensic Auditing, empresa pionera en la prestación de servicios especializados en asesoría y consultoría en materia de auditoría forense en el país. Contador público con especializaciones en auditoría forense, revisoría fiscal y auditoría internacional de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Junta Asesora Internacional de Auditores Forenses Antifraude y AFA, y miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense, ASIAF. Consultor, contador, auditor y revisor fiscal de varias entidades en Colombia, catedrático en pregrado y posgrado. Participación en congresos y seminarios sobre normas internacionales de contabilidad, planeación financiera, auditoría, revisoría fiscal e impuestos, prevención, detección e investigación de delitos financieros y económicos. 40 años de experiencia laboral. Con las muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Con el mayor de los gustos podemos responder a las inquietudes que tengan relacionadas con el tema de la financiación del terrorismo, por lo que pues podemos comenzar primero por definirlo como tal, que es la financiación del terrorismo. Bueno, la financiación del terrorismo es un delito que está muy conexo y no se puede separar con el lavado de activos. Entonces, el lavado de activos es como el eje principal de la financiación del terrorismo. Por eso, nosotros hemos definido en la auditoría forense la financiación del terrorismo como todas aquellas actividades económicas realizadas por personas naturales o jurídicas con el fin de proveer recursos de apariencia lícita, por eso el lavado de activos, apariencia lícita, a los actos y estrategias de la guerrilla o de los actos terroristas. Esa es la financiación. Pero lo más importante de esto son las modalidades que se tienen de cómo financiarlo. Primero que todo, con los recursos de entidades públicas o privadas. En segundo lugar, con entidades sin ánimo de lucro, que son utilizadas del buen corazón de las empresas y las personas con fines humanitarios, pero que las donaciones o los recursos que se entregan para esas entidades sin ánimo de lucro son utilizados para otros fines sin que el tercero que haga su aporte se dé cuenta para qué es. Y la última son los delitos propios de la actividad guerrillera, como es la extorsión, el contrabando, el hurto, principalmente el narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Podemos decir que, hablando un poco de las entidades sin ánimo de lucros, estamos hablando de fundaciones, ONGs, que se pueden utilizar para mover estos dineros. Sí, las utilizan. Principalmente es una de las formas de financiación. Por tanto, utilizan este tipo de sociedades precisamente para financiar sus actividades terroristas. Doctor Carlos, ¿cómo se detecta cuando se está financiando o por medio de qué se dan cuenta que hay un delito financiero allí? Bueno, la financiación del terrorismo, como te digo, conexa con el lavado de activos. Es muy difícil de detectar, o sea, precisamente el delincuente lo que trata es de ocultar y a través de apariencia de legalidad de las actividades económicas, trata de ocultar su real fin. Pero el Estado ha tratado a través de una infraestructura regulatoria y de algunas situaciones de tipo técnico, ha creado una infraestructura
como que es la empresa, la UIAF, ¿sí? Que la UIAF es aquella que centraliza todos los reportes o las alertas que genera el sector financiero, por ejemplo. Entonces, a través del sector financiero, el Estado ha creado unos mecanismos como el SARLAP. ¿El SARLAP qué es? El SARLAP es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de este mecanismo, el Estado trata de identificar, medir, controlar y monitorear los clientes. Entonces es el conocimiento del cliente que tienen las entidades financieras, pues sobre las cuales ejercen un control muy estricto. Ellas, a través de generar unas alertas tempranas, reportan mensualmente a la OIAF todos aquellos movimientos que se consideran movimientos de transacciones inusuales o sospechosas. Y la OIAF hace el análisis de esa información y trata de generar insumos para que los entes de control, como la Fiscalía y demás entes, puedan actuar con relación a los análisis que ellos están generando para que puedan detectar qué empresas o personas están vulnerando los controles que tiene el Estado a través del sector financiero para poder ejercer su actividad delictiva. Pero no obstante, no es únicamente la superintendencia financiera, también la superintendencia de sociedades reguló lo relacionado con el SARLAP, pero lo llamamos SARGRAF. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son el sistema de control y gestión del riesgo en el lavado de activos también, en el sector real. En el sector real aplica a todas las empresas que tengan más de 160.000 salarios mínimos y la superintendencia también de economía solidaria. Todas las superintendencias en la práctica han tratado de regular, de controlar a través de este sistema que las empresas y las personas puedan reportar aquellas operaciones igualmente inusuales o sospechosas que manejan en el sector privado, al igual que los manejos de dineros en el efectivo. Entonces, ya el Estado ha regulado, porque vas a ver que estos grupos terroristas y en el lavado de activos se utilizan todos los mecanismos relacionados con las actividades económicas y sobre todo operaciones en efectivo. Entonces el Estado ha tratado de controlar las operaciones en efectivo de tal forma de cerrar esa brecha que se tenía de operaciones en efectivo que no fueran reportadas. Bueno, es supremamente importante y quiere decir que también tengo entendido que en la UIAF los ciudadanos pueden reportar sus posibles denuncias o posibles sospechas de delitos financieros o de personas que financien el terrorismo. Bueno, sí, ese es otro mecanismo que el Estado ha utilizado y son las denuncias de los terceros o personas que de buena voluntad y con un ánimo muy patriótico tratan de denunciar tales delitos. Entonces, a través también de las mismas investigaciones de la Fiscalía, en los procesos se determinan las tipologías y se determinan los medios que utilizan la guerrilla para eso. Eso lo estamos viendo ahora a través del proceso de paz para determinar qué delitos se cometieron en eso y a través de qué. Entonces ahí se están mirando realmente cómo ha contribuido no solo el Estado, los sectores de la economía, sino las personas naturales que también denuncian este tipo de actos. Doctor Cortés, ¿cuáles son los negocios y el comercio más usado precisamente para financiar el terrorismo como fachada? Bueno, los sectores más usados, digamos que hayan tratado de vulnerar todos los sectores de la economía, pero los más usados son el sector importador y exportador, desde luego, porque es cómo poder financiar la compra de sus armas y demás utilizadas para sus fechorías. Las otras son el sector minero, por ejemplo, el sector inmobiliario, por eso se reguló que en el sector inmobiliario se deberían reportar también las actividades de compras en efectivo y reportar también esas actividades inusuales o sospechosas. También a través de la compra de autopartes o partes para vehículos, a través de los
empresas de servicios jurídicos, empresas de servicios contables, porque a través de estas empresas también son mecanismos que utiliza este tipo de empresa criminal para poder registrar sus operaciones y darles apariencia de legalidad, pero también utilizan todas aquellas personas que tienen un conocimiento con sus propios fines de obtener orientar pues sus recursos y adecuarlos a una apariencia de legalidad. Bueno, ya hemos hablado de las organizaciones que son las unidades de investigación, empresas como la suya que se dedican a auditar a empresas y a estar muy pendientes y analizar los posibles delitos financieros que se puedan presentar para la financiación del terrorismo. Pero la ley específicamente, ¿cómo sanciona la financiación del terrorismo y el lavado de activos? Bueno, primero tenemos que mirar cómo se sanciona el mismo delito. Entonces, el artículo 345 del Código Penal ha descrito precisamente qué actividades o qué servicios y circunstancias son atenuantes para este delito. Entonces, el artículo 345 del Código Penal define que son todas aquellas actividades que pretendan promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener, y abarca todas las conductas delictivas sujetas al mismo que van orientadas a la financiación del terrorismo. Las penas oscilan entre 13 y 22 años para aquellas personas que se encuentran en cualquiera de estos delitos, pero asimismo el artículo 340 hay un delito que es también propio de la misma actividad, que es el concierto para delinquir. Entonces, en el concierto para delinquir, el artículo 345 nos menciona que son todos los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, la fortuna, el desplazamiento forzado, el homicidio, el terrorismo, el tráfico de drogas tóxicas y demás. Si te das cuenta, el Estado ha tratado de cubrir grandemente todas las posibilidades de poder castigar a este tipo de actividades delictivas a través de los mecanismos de represión que serían los artículos del Código Penal, para poderlos juzgar adecuadamente. ¿Qué pasa con las empresas, el dinero y los bienes incautados después de que se ha dado por sí el delito y se ha comprobado este mismo? Bueno, mira, no necesariamente tiene que haberse comprobado inicialmente. Las acciones del Estado se generan inmediatamente a través de una investigación, o sea, el proceso es que ellos inician una investigación del delito, bien pueda ser por una denuncia o de oficio o por una denuncia anónima. Ellos pueden iniciar una investigación. Iniciada la investigación penal o lo que ellos hayan determinado, los entes de control, a su vez también generan un proceso que se llama extinción de dominio. Esa extinción de dominio pretende limitar la utilización de los bienes pueden ser bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, utilizados en esa actividad, y los incauta y los limita en su transferencia de dominio y utilización. Además de eso, creó una entidad que es la SAE, que es la empresa que a través de la ley 1708 es, digamos, la empresa del Estado que controla todos estos bienes, que los tiene dentro de su control y registro pormenorizado, con el fin de hacerle la extinción de dominio. La extinción de dominio es precisamente, como te digo, quitarle la propiedad y dejársela al Estado. Entonces, la extinción de dominio y la SAE tiene ese control. Eso de todos modos entra en un proceso jurídico que un juez determina si hace la extinción o no devuelve los bienes, dependiendo la investigación y la judicialización de esos bienes. De pronto, otra forma, ¿existen multas antes de quitar de pronto los bienes? ¿Hay de pronto alguna tipificación de solo multas cuando no se comprueba bien? Aunque usted me acaba de decir que pues no necesariamente tiene que comprobarse. No, mira, no existen multas, sencillamente el Estado lo que hace es que, presumiendo, hay una presunción, que de que todos los bienes
que se ven involucrados en este tipo de actividades fueron utilizados para el mismo delito, el Estado presume y ejerce una acción judicial que es la extinción del dominio. Eso es de forma inmediata, es decir, iniciado el proceso, se ordena la incautación de los bienes que estén interviniendo en estos procesos. Es como se ha visto, que normalmente son terrenos o que a través de empresas fachada o testaferros tienen bienes, tienen circunstancias. Los mismos testaferros hay veces son los que denuncian tales actividades para poder tratar de hacer un acuerdo con la Fiscalía de disminuir sus penas. Pero lo que ha sido en la historia de todo nuestro problema del terrorismo, en 50 años, 60 años que tiene el terrorismo, siempre ha existido la figura de la extinción. Entonces, por eso el Estado, de esa forma, trata de quitarle la estructura económica, que es lo que mueve y puede darle recursos a la guerrilla, a los delincuentes en este caso, para poder seguir con su actividad delincuencial. En su opinión, ¿usted cree que se puede acabar con el terrorismo en Colombia desde su financiación, o es más de tema político que ya se puede acabar con estas bandas y el terrorismo no solamente en Colombia, sino pues obviamente a nivel mundial? Mira, ahí ese tiene varios matices, porque tú sabes que el terrorismo, pues bueno, vienen unas partes políticas, vienen unas infraestructuras que se tienen montadas a través de fachadas y todo este tipo de cosas, pero el eje principal que mueve cualquier actividad delincuencial en gran parte es la actividad económica. Entonces, si los delincuentes no tienen esa actividad, no tienen esos recursos para financiar sus fechorías, pues no las podrían tener. Por eso buscan cómo, a través de los diferentes delitos que le estaba mencionando, de extorsión y todos los demás, buscar una financiación, es lo que los mueve. Sí sería primordial, por eso el Estado ha tratado siempre de quitarle ese soporte económico que tiene el terrorismo para poderlo extinguir. Sí, es en gran parte. Yo pensaría que es una gran parte del problema con relación a la guerrilla, ese tema. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Nos ha quedado muy claro parte, aunque sabemos que esto es un tema muy extenso, pero muy puntual, su explicación acerca de cómo se financia el terrorismo actualmente en nuestro país. Con el mayor de los gustos. Mil gracias.